Hay hombres que nacemos con el alma hecha de granito y tormenta. Yo he pasado más de 30 años en esta casona, rodeado de niebla y barro, convencido de que mi corazón se había secado como un sarmiento viejo. Me llamaban el Señor de los Páramos, un hombre hosco al que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Pero entonces llegó él, con su juventud a cuestas y esa mirada que parecía leer mis pecados, y me di cuenta de que el granito también puede arder. No fue un encuentro, fue un naufragio en tierra firme. Hola a todos. Antes de empezar con este relato de pasiones ocultas y tierras salvajes, quiero daros la bienvenida. Hoy nos adentramos en una historia inspirada en los grandes clásicos, pero con esa intensidad que tanto nos gusta aquí. ¿Desde qué rincón del mundo me estáis acompañando hoy? Dejadme vuestro saludo en los comentarios, os leo siempre. Y ahora, ajustad el volumen, porque el viento en la Sierra de Cantabria empieza a soplar con mucha fuerza. La casona de los Cuervos se alzaba sobre el risco como un monumento a la soledad. Era una construcción de piedra centenaria, castigada por la lluvia incesante del norte y rodeada de una niebla que, según los viejos del lugar, no se levantaba nunca para quienes tenían la conciencia sucia. Allí vivía Marcos, un hombre de 55 años cuya presencia era tan imponente como el paisaje que habitaba. Marcos era de hombros anchos y manos curtidas por el trabajo duro en las minas, y más tarde, en la ganadería brava. Su cabello, ya salpicado de plata, siempre estaba revuelto por el viento, y sus ojos tenían el color del mar antes de una tempestad. No era hombre de muchas palabras. En el pueblo, le temían y le respetaban a partes iguales. Era el macho alfa de una estirpe que se extinguía, un hombre que parecía haber olvidado cómo se sonríe. Aquella tarde de octubre, el cielo se desplomó sobre el valle. Adrián, un abogado de 34 años enviado por la capital para gestionar unos asuntos de lindes y herencias, subía la cuesta en su coche, sintiendo que cada kilómetro lo alejaba más de la civilización y lo metía en la boca del lobo. Cuando el motor de su vehículo se rindió justo frente a la verja de hierro de la casona, Adrián supo que su estancia no iba a ser un mero trámite. «Hola, ¿hay alguien?», gritó Adrián, protegiéndose de la lluvia con el maletín. La puerta de madera maciza se abrió lentamente. Marcos apareció en el umbral, iluminado por la luz mortecina de un farol de aceite. Llevaba una camisa de lana gruesa con las mangas remangadas, revelando unos antebrazos poderosos y velludos. No dijo nada. Se limitó a observar al joven empapado con una mezcla de desdén y curiosidad. «Mi coche se ha quedado muerto. Soy el enviado de la gestoría», explicó Adrián, tiritando. «Pasa», fue la única respuesta de Marcos. Su voz era un trueno sordo, una vibración que Adrián sintió en la base de la nuca. El interior de la casona olía a leña quemada, a cuero viejo y a esa humedad milenaria que solo tienen las casas que han visto pasar a muchas generaciones. No había lujos, solo muebles de roble pesados y una chimenea que rugía en el salón principal. «Quítate esa ropa mojada. Te daré algo de mi padre. Si te quedas así, mañana no te levantarás», ordenó Marcos, moviéndose por la casa con una agilidad felina a pesar de su tamaño. Minutos después, Adrián se encontraba frente al fuego, vestido con un jersey de lana virgen que le quedaba 2 tallas grande y unos pantalones de pana que olían a naftalina y a campo. Marcos estaba de pie junto al ventanal, observando cómo la tormenta golpeaba los cristales. La luz de las llamas recortaba su silueta maciza, dándole un aire de estatua antigua. «No podrás bajar al pueblo hasta que pase la tormenta. El puente de la Vega se inunda con estas lluvias», dijo Marcos sin girarse. «Tendrás que quedarte aquí». El corazón de Adrián dio un vuelco. La idea de estar encerrado en aquella casa con un hombre tan hosco, y al mismo tiempo, tan extrañamente atrayente, le provocaba una inquietud que no sabía clasificar. «Espero no ser una molestia», murmuró Adrián. Marcos se giró lentamente. Por primera vez, clavó sus ojos grises en los de Adrián. Fue un contacto visual largo, pesado, de esos que hacen que te olvides de lo que ibas a decir.
Marcos recorrió con la mirada el cuerpo del joven, deteniéndose un segundo de más en cómo el jersey de lana se hundía en su cuello. La molestia es el ruido del viento, dijo Marcos, yendo hacia una mesa donde había una botella de orujo y 2 vasos de cristal grueso. Bebe esto. Te calentará la sangre. Se sentaron frente a la chimenea. La distancia entre ellos era de apenas 1 metro, pero en ese espacio la tensión crecía como una marea silenciosa. Marcos bebía el orujo de un solo trago, con una rudeza que Adrián encontraba fascinante. Era el prototipo del hombre rudo, el protector del páramo, pero había algo en la forma en que sus manos temblaban imperceptiblemente al sostener el vaso que delataba una grieta en su armadura. Esta casa es muy grande para un solo hombre, comentó Adrián, intentando romper el hielo. Marcos soltó una risotada seca, carente de alegría. Los Cuervos no es una casa, es una tumba. Aquí los recuerdos pesan más que las piedras. He pasado media vida intentando huir de lo que estas paredes saben de mí, y la otra media aceptando que nací para morir aquí, solo. Nadie nace para estar solo, Marcos. Eso es lo que os enseñan en la ciudad, en vuestros despachos con calefacción, replicó Marcos, inclinándose hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas. Sus rodillas, cubiertas por la pana gastada, quedaron a escasos centímetros de las de Adrián. Aquí la naturaleza te enseña que el que camina solo, camina más firme. Pero tú tienes piel de los que necesitan que alguien los cubra cuando llega el frío. Adrián sintió un rubor intenso subiendo por su cuello. La cercanía de Marcos era abrumadora. Podía oler el orujo, el tabaco de liar y un aroma a hombre maduro, a piel expuesta a los elementos, que le resultaba embriagador. De repente, un rayo iluminó toda la estancia seguido de un trueno que hizo vibrar el suelo. La luz parpadeó y se apagó. Solo quedó el resplandor naranja y agonizante de la chimenea. Se ha acabado el suministro, gruñó Marcos. Tendremos que usar velas. Marcos se levantó para buscar candelabros. Al moverse en la penumbra, su brazo rozó el hombro de Adrián. Fue un contacto fugaz, pero Adrián sintió que una corriente eléctrica le recorría la columna. Marcos se detuvo un instante, su mano derecha descansando sobre el respaldo de la butaca de Adrián, muy cerca de su cuello. Adrián podía sentir el calor que emanaba del cuerpo del gigante. ¿Tienes miedo, muchacho de ciudad?, susurró Marcos en la oscuridad. Su aliento rozó la oreja de Adrián, haciéndole estremecer. No, mintió Adrián, aunque su respiración lo traicionaba. No te tengo miedo, Marcos. Marcos dejó escapar un sonido gutural, algo parecido a un gruñido de satisfacción. Encendió una vela y el salón se llenó de sombras alargadas que bailaban en las paredes. Mañana revisaremos esos papeles. Ahora, lo mejor es que intentemos descansar. El frío se va a meter en la casa y no quiero que enfermes bajo mi techo. Sería un mal presagio. Guió a Adrián por la escalera de caracol. La madera crujía bajo el peso de Marcos como si la casa estuviera protestando. Llegaron a una habitación pequeña, con una cama de hierro y mantas pesadas de lana. Yo duermo en la habitación de al lado, dijo Marcos, señalando una puerta de madera oscura. Si necesitas algo, lo que sea, golpea la pared. Adrián entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. El frío era, en efecto, penetrante. Se metió bajo las mantas, pero el sueño no llegaba. Solo podía pensar en Marcos, en la intensidad de su mirada y en la fuerza que emanaba de cada uno de sus gestos. Había algo trágico en él, algo que le recordaba a los páramos de los que hablaba Bronte, una belleza salvaje que te atrae al mismo tiempo que te advierte del peligro. Pasaron las horas. La tormenta no daba tregua. Adrián empezó a tiritar bajo las 3 capas de lana. El frío de la casona era un frío antiguo, de esos que se meten en los huesos y no salen. De repente, escuchó un ruido en la habitación de al lado. Pasos pesados. Luego, el silencio. La puerta de su habitación se abrió con un leve chirrido. Marcos estaba allí, en el umbral,
iluminado por una vela que sostenía con mano firme. Solo llevaba unos pantalones y una camiseta interior blanca que dejaba ver la potencia de sus pectorales y los tatuajes descoloridos de sus brazos. «He oído que te movías», dijo Marcos, su voz resonando en el silencio nocturno. «El frío en esta habitación es peor. No voy a dejar que te congeles aquí». «Estoy bien, Marcos». «De verdad», dijo Adrián, aunque sus dientes castañeaban visiblemente. Marcos no aceptó la negativa. Dejó la vela sobre la cómoda y se acercó a la cama. Con un movimiento decidido, levantó las mantas. «Mi habitación tiene la chimenea de la cocina justo detrás de la pared. Es el único sitio caliente de la casa. Vamos». «No es una invitación, es una orden de tu anfitrión». Adrián obedeció, sintiéndose pequeño ante la determinación del hombre. Caminaron por el pasillo gélido hasta la habitación de Marcos. Allí, efectivamente, la temperatura era mucho más agradable. Había una cama matrimonial inmensa, hecha de madera tallada, con un edredón de plumas antiguo. «Tú a ese lado», indicó Marcos, señalando el lado derecho. Adrián se deslizó bajo las sábanas, que olían profundamente a Marcos. Al poco tiempo, sintió el colchón hundirse bajo el peso masivo del capataz. Estaban de espaldas el uno al otro, pero la conciencia de la cercanía del cuerpo de Marcos hacía que Adrián estuviera más despierto que nunca. Podía escuchar la respiración profunda de Marcos. Era un sonido rítmico, como el oleaje. Pasó el tiempo, y el frío exterior parecía haber quedado confinado tras los muros de piedra. Pero entonces, Adrián sintió que el calor de Marcos era como un imán. Sin darse cuenta, se fue desplazando hacia el centro de la cama. Llegó un punto en que sus espaldas se tocaron. Adrián se quedó rígido. El contacto de la espalda ancha y firme de Marcos contra la suya fue como tocar un motor encendido. La piel de Marcos irradiaba un calor vital, una energía que parecía querer absorber a Adrián. Marcos no se apartó. Al contrario, se dio la vuelta lentamente en la oscuridad. Adrián sintió el brazo pesado de Marcos rodeando su cintura, no de forma agresiva, sino con una posesión tranquila, como quien protege una propiedad valiosa. «Te he dicho que el páramo es cruel con los que están solos», susurró Marcos contra la nuca de Adrián. Su mano, grande y callosa, descansó sobre el abdomen de Adrián, presionándolo suavemente contra su cuerpo. Adrián cerró los ojos, sintiendo que el corazón le latía en la punta de los dedos. El contacto físico era electrizante. La mano de Marcos era un ancla de realidad en medio de la tormenta. «Marcos», murmuró Adrián. «Calla. Duerme», ordenó Marcos, acercando su rostro al cuello de Adrián. El aliento del hombre maduro, cálido y constante, envolvió a Adrián, sumergiéndolo en un letargo de seguridad y deseo que nunca había experimentado. En esa habitación, aislados por la niebla y el granito, el abogado de ciudad y el señor del páramo empezaron a escribir una historia que las piedras de los cuervos guardarían para siempre. Pero Adrián no sabía que, en los páramos, cada momento de ternura se paga con una deuda de sangre y pasado. El amanecer en la casona de los cuervos no trajo la luz del sol, sino una penumbra grisácea que se filtraba a través de las cortinas pesadas. La tormenta no se había ido, simplemente se había transformado en un rugido constante, un muro de agua que aislaba la montaña del resto del mundo. Dentro de la cama inmensa, el calor era casi sofocante, pero ninguno de los dos hombres se atrevía a romper el contacto. Adrián sentía el brazo de Marcos, pesado y firme como una viga de roble, rodeando su cintura. Podía notar la respiración del capataz en su nuca, un ritmo lento y profundo que parecía sincronizarse con el latido de su propio corazón. Por un momento, Adrián cerró los ojos y se permitió imaginar que el tiempo se había detenido, que no existía el despacho en la ciudad, ni los juicios, ni los papeles de herencia. Solo existía el refugio de aquel cuerpo maduro y rudo que lo protegía del frío. Marcos se movió. No retiró el brazo, sino que apretó ligeramente el agarre, pegando aún más el cuerpo de Adrián contra el suyo. «¿Estás despierto?»,
La voz de Marcos era un susurro ronco, cargado de una vulnerabilidad que solo la madrugada permite. Sí, respondió Adrián, apenas audible. Llevo 30 años despertando solo en esta cama, dijo Marcos, y Adrián sintió un estremecimiento en el pecho del hombre. 30 años convencido de que mi castigo era el silencio. En este páramo, si eres diferente, si no encajas en el molde del hombre que dobla el hierro con las manos sin quejarse, te entierran en vida. Mi padre lo hizo. Me convirtió en este bloque de piedra que ves hoy para que nadie pudiera hacerme daño. Pero anoche sentí que la piedra empezaba a agrietarse. Adrián se dio la vuelta lentamente dentro del abrazo. Ahora estaban frente a frente. La luz pálida de la mañana revelaba las arrugas de Marcos, las cicatrices de una vida de trabajo y la tristeza infinita que habitaba en sus ojos grises. Marcos no apartó la mirada. Sostuvo el escrutinio de Adrián con una valentía desesperada. No tienes que ser de piedra conmigo, Marcos, susurró Adrián. Levantó una mano y, con una delicadeza que le hizo temblar, rozó la mejilla de Marcos. La piel era áspera, curtida por el viento, pero bajo los dedos de Adrián, Marcos cerró los ojos y soltó un suspiro largo, un sonido que parecía llevar guardado décadas. El gigante del páramo se estaba rindiendo. Se levantaron poco después, impulsados por la necesidad de mantener las manos ocupadas para no perderse en la intensidad de lo que estaba ocurriendo. La casa estaba gélida. Marcos encendió de nuevo la cocina de leña, y Adrián se encargó de preparar un café fuerte mientras el capataz traía más leña del cobertizo. Al regresar, Marcos traía la camisa empapada y el rostro encendido por el esfuerzo y el frío. Dejó caer los troncos con un estruendo y se quedó de pie junto a la mesa, recuperando el aliento. Adrián se acercó con una toalla. «Déjame», dijo Adrián. Marcos se quedó quieto. Adrián comenzó a secarle el rostro y el cuello con movimientos lentos. Fue entonces cuando ocurrió ese momento de máxima tensión que detiene el tiempo. Al bajar la toalla por el cuello de Marcos, los dedos de Adrián rozaron la piel caliente y húmeda del capataz. Marcos atrapó la mano de Adrián con la suya, una mano inmensa, llena de callos, que envolvió la del joven abogado por completo. Se miraron en silencio. El olor a leña húmeda, a café y a la tormenta que golpeaba fuera creó una atmósfera de intimidad absoluta. Marcos no soltaba la mano de Adrián. Al contrario, la presionó contra su pecho, justo encima del corazón. «¿Sientes eso, verdad?», preguntó Marcos, su voz vibrando con una fuerza elemental. «No es solo el frío. Es el hambre de alguien que lleva toda la vida en ayunas». Adrián dio un paso más, acortando la distancia. Sus rodillas chocaron, un contacto firme a través de la tela de los pantalones. Marcos soltó la toalla y rodeó el rostro de Adrián con ambas manos. Sus pulgares acariciaron los pómulos del joven con una torpeza conmovedora. «He pasado mi vida odiando este páramo porque pensaba que me lo había quitado todo», continuó Marcos, sus ojos clavados en los de Adrián. «Pero si la tormenta te ha traído hasta aquí, quizás es que estas tierras me debían una última oportunidad». Adrián sintió que la respiración se le escapaba. El contraste entre la rudeza de Marcos y la ternura de sus gestos era la trampa más dulce en la que jamás había caído. Se inclinó hacia adelante, buscando el calor del hombre maduro, y sus labios se encontraron en un beso que sabía a orujo, a humo y a una urgencia acumulada durante media vida. No fue un beso de película, fue un beso real, hondo, donde Marcos volcó toda su soledad y Adrián toda su admiración. El capataz lo estrechó contra él con una fuerza que a Adrián le robó el aliento, alzándolo ligeramente del suelo, como si temiera que, al soltarlo, el joven se desvaneciera como la niebla del valle. Pasaron el resto del día en una especie de limbo. Revisaron los papeles de la herencia sobre la mesa de roble, pero sus manos se buscaban constantemente por debajo del tablero. Un roce de dedos al pasar un folio, el contacto de los pies bajo la mesa, cada pequeño gesto era un pico de electricidad que mantenía la retención de sus sentidos al máximo. Marcos le contó la verdadera historia de los cuervos.
Le habló de su antepasado, un hombre que, como Heathcliff, amó a alguien que no debía y terminó convirtiendo la casa en una fortaleza de odio. Yo no quiero que esto sea una fortaleza, Adrián, dijo Marcos mientras caía la tarde. Quiero que sea un hogar. Pero un hombre solo no puede levantar un hogar. La tormenta pasará, Marcos, respondió Adrián, tomando su mano. Y los caminos se abrirán. Tendré que volver a la ciudad. Marcos se tensó, y su mirada se volvió sombría, como las nubes que cubrían el pico de la montaña. Lo sé. El páramo siempre se queda solo. No me has dejado terminar. Le interrumpió Adrián con una sonrisa suave. Tendré que volver para cerrar mi despacho, hacer las maletas y decidir qué muebles de mi apartamento encajan mejor en este salón de piedra. Marcos se quedó mudo. Sus ojos grises se humedecieron, algo que Adrián juraría que no había ocurrido en 30 años. El gigante se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Adrián con tal intensidad que el joven sintió que sus huesos crujían suavemente. Era un abrazo de náufrago que por fin toca tierra firme. Esa noche, la tormenta comenzó a amainar. El rugido del viento se transformó en un susurro, y el agua dejó de golpear con furia los cristales. Se acostaron de nuevo, pero esta vez no por necesidad de calor, sino por el deseo de estar cerca. En la oscuridad de la habitación, Marcos se apoyó sobre un codo y observó a Adrián. Nunca pensé que el final de mi historia sería así, dijo Marcos, acariciando el brazo del joven. Pensaba que moriría siendo parte de estas rocas, frío y mudo. A veces, las cumbres más altas son las que más sol necesitan para que el hielo se derrita, respondió Adrián. Se besaron una última vez antes de que el sueño los venciera. Un beso tranquilo, lleno de promesas que el páramo, por fin, estaba dispuesto a cumplir. A la mañana siguiente, el sol salió con una fuerza inusual, haciendo que la nieve y el agua de las cumbres brillaran como diamantes. El aire era puro y renovado. El coche de Adrián, milagrosamente, arrancó al primer intento después de que Marcos le echara una mano con la batería. Marcos se quedó en el porche, con los brazos cruzados, viendo cómo Adrián se preparaba para marchar. El capataz volvía a parecer el hombre rudo y serio de siempre, pero Adrián sabía que, bajo la camisa de lana, el corazón de Marcos latía con una esperanza nueva. En una semana estaré de vuelta, dijo Adrián desde la ventanilla. Marcos asintió, y por primera vez, una sonrisa verdadera y abierta iluminó su rostro curtido. Te estaré esperando en la verja. No tardes, muchacho. El páramo se vuelve muy aburrido cuando no estás para llevarme la contraria. Adrián arrancó y comenzó el descenso hacia el valle. Al mirar por el retrovisor, vio la figura imponente de Marcos haciéndose pequeña contra el fondo de la casona de piedra. El señor de los páramos ya no estaba solo. Las cumbres del silencio por fin habían encontrado una voz, y esa voz hablaba de un amor que, como el granito de la montaña, estaba hecho para durar para siempre. Dicen que el tiempo es relativo, pero para un hombre que ha vivido 30 años en soledad, 7 días de espera pueden ser más largos que una vida entera de silencios. Desde que el coche de Adrián desapareció por la curva del valle, el aire en Los Cuervos se volvió irrespirable. Cada rincón de la casa me recordaba su risa, su perfume de ciudad mezclado con el olor de mis mantas, y la calidez de su mano en la mía. Me miraba en el espejo y veía al mismo viejo rudo de siempre, pero por dentro era un niño asustado temiendo que todo hubiera sido un hermoso sueño provocado por la fiebre de la tormenta. Bienvenidos de nuevo. Hoy cerramos este ciclo de pasión y páramos. Si habéis seguido la historia de Marcos y Adrián, sabéis que estamos en el momento más crítico, la prueba del tiempo. Antes de continuar, quiero daros las gracias por el apoyo increíble que está teniendo este relato. ¿Alguna vez habéis sentido que una semana de espera era una eternidad? Contádmelo abajo, os leo. Y ahora, entremos por última vez en la casona de Los Cuervos. El lunes fue el día de la limpieza obsesiva. Marcos, que siempre había sido descuidado con el orden de la casa,
limitándose a lo estrictamente necesario para sobrevivir, se encontró de rodillas frotando el suelo de piedra del salón. Sus manos, acostumbradas a sujetar las riendas de caballos bravos y a cargar sacos de cereal, manejaban el estropajo con una furia silenciosa. Necesitaba borrar cualquier rastro de polvo, pero sobre todo, necesitaba agotar su cuerpo para que su mente dejara de preguntarle, ¿y si no vuelve? El martes, el silencio de la casona se volvió su enemigo. Marcos se sentaba a cenar frente a la chimenea y, por instinto, ponía 2 platos sobre la mesa de roble. Al darse cuenta, se quedaba mirando el plato vacío durante minutos, con el tenedor suspendido en el aire. La soledad, que antes era su capa de protección, ahora se sentía como una camisa de fuerza. El páramo, fuera de las ventanas, parecía observar su inquietud con una indiferencia cruel. El miércoles fue el día de la duda. Marcos subió al desván y rescató un viejo espejo de mano que perteneció a su madre. Se miró bajo la luz cruda que entraba por el tragaluz. Observó las patas de gallo que rodeaban sus ojos grises, la profundidad de las arrugas en su frente y la barba que, tras una semana de descuido, era ya una maraña blanca y gris. «Es un chaval», se dijo a sí mismo, y su voz resonó extraña en el ático. «Un abogado con la vida por delante. ¿Qué va a querer él en esta tumba de piedra con un viejo que huele a leña y a pasado?» La inseguridad, ese sentimiento que Marcos había desterrado de su vida a los 20 años a base de golpes y dureza, había regresado con una fuerza devastadora. Se sentía un impostor. Estaba convencido de que Adrián, al llegar a la ciudad y respirar el aire de la libertad, se daría cuenta del error que había cometido al dejarse llevar por la atmósfera asfixiante de la casona. El jueves y el viernes pasaron en un letargo de trabajo físico extremo. Marcos arregló las cercas del Prado Norte, esas que llevaba años posponiendo. Martilleó postes de madera bajo una lluvia fina y persistente hasta que sus hombros gritaron de dolor. El dolor físico era preferible al vacío que sentía en el pecho. Y entonces llegó el sábado. El día acordado. Marcos se levantó antes del alba. Se afeitó con un cuidado extremo, dejando su piel suave pero irritada. Se puso su mejor camisa de franela, una de cuadros verdes que Adrián le había dicho que le sentaba bien a sus ojos. Limpió los cristales del ventanal que daba al camino para tener una visión perfecta del valle. 9 de la mañana. Nada. El viento soplaba suave, moviendo la niebla entre los pinos. 12 de la mañana. El sol alcanzó el cenit. Marcos salió al porche y se sentó en el banco de piedra, con las manos entrelazadas, apretándolas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cada sonido de una rama rompiéndose o el vuelo de un cuervo le hacían ponerse en pie de un salto. 3 de la tarde. Marcos entró en la casa. No podía soportar más el horizonte vacío. Se sirvió un vaso de orujo, pero no pudo beberlo. Lo dejó sobre la chimenea. Se sentó en su butaca y cerró los ojos, intentando convencerse de que la decepción no dolía tanto, que él ya sabía que esto pasaría. 6 de la tarde. La luz empezó a declinar. El señor de los páramos sintió que el frío de la casona regresaba, no el frío del clima, sino el frío de la tumba que había aceptado como hogar. Se levantó para cerrar la verja de hierro. Si Adrián no había llegado ya, no vendría. La carretera de montaña era peligrosa de noche y nadie en su sano juicio subiría a los cuervos con la niebla bajando. Caminó por el sendero de barro, con los hombros hundidos. Su mano se cerró sobre el frío metal de la verja. Estaba a punto de echar el cerrojo cuando, a lo lejos, en el fondo del valle, vio 2 puntos de luz. Marcos se quedó paralizado. Su corazón dio un vuelco tan violento que sintió un mareo. Los puntos de luz se movían lentamente, zigzagueando por las curvas de la ladera. Era un coche, y subía hacia la casona. No se movió de la verja. Se quedó allí, bajo la lluvia fina que empezaba a caer de nuevo, viendo cómo las luces se hacían más grandes y brillantes. El motor rugía con esfuerzo en la pendiente. Cuando el coche finalmente llegó frente a la entrada y los faros iluminaron la figura masiva de Marcos,
El capataz tuvo que taparse los ojos con la mano. La puerta del coche se abrió. Adrián bajó, vestido con su abrigo de ciudad, pero con el pelo ya revuelto por el aire de la sierra. Traía el rostro cansado, con ojeras, pero cuando vio a Marcos allí plantado, su expresión se transformó en una alegría pura y desbordante. «Marcos», gritó Adrián, corriendo hacia él a través del barro. Marcos no pudo decir nada. Cuando Adrián llegó a su altura, el gigante simplemente lo envolvió en sus brazos con una fuerza que hizo que los pies del joven se despegaran del suelo. Marcos hundió el rostro en el cuello de Adrián, aspirando ese aroma a ciudad y a vida que tanto había echado de menos. Sus manos, grandes y rudas, se aferraron a la espalda del abrigo de Adrián como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Pensé que no vendrías», susurró Marcos, su voz quebrada por una emoción que ya no podía ocultar. «Te dije que volvería, viejo terco», respondió Adrián, riendo y llorando al mismo tiempo, acariciando la nuca de Marcos. «Me ha costado más de lo que pensaba cerrar todo. He dejado el despacho, he vendido los muebles. Bueno, casi todos. He traído el coche cargado hasta los topes». Entraron en la casa. Marcos ayudó a Adrián a descargar las cajas bajo la lluvia, moviéndose con una energía renovada, como si hubiera rejuvenecido 20 años de golpe. Cuando terminaron, el salón estaba lleno de cajas de cartón, maletas y libros, un desorden extraño y maravilloso que profanaba la austeridad de la casona. Se quedaron de pie en medio del caos, empapados y jadeantes. Marcos miró a Adrián, y luego miró su casa, su tumba de piedra. Ya no se veía igual. La presencia de las cosas de Adrián, sus libros de derecho, sus discos, su ropa de colores claros, estaba reclamando el espacio, transformando el aire. «¿Tienes hambre, verdad?», preguntó Marcos, intentando recuperar su tono de anfitrión para ocultar lo mucho que le temblaban las manos. «Mucha. Pero primero». Adrián se acercó y tomó las manos de Marcos. «Primero mírame». Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma donde días atrás Marcos había limpiado las manos del joven. Ahora, la luz de la estufa de leña creaba un ambiente íntimo y seguro. Marcos puso una olla con guiso caliente, pero ninguno de los dos comió de inmediato. Aquí es donde ocurrió el momento de conexión que tu audiencia tanto valora. Marcos se sentó en su taburete de siempre, y Adrián, en lugar de sentarse enfrente, arrastró su silla para quedar al lado de Marcos. La rodilla de Adrián chocó firmemente contra el muslo macizo del capataz. El contacto fue deliberado. Marcos no se apartó. Al contrario, relajó su pierna para permitir que la presión de Adrián se mantuviera. «He tenido miedo todos estos días, Adrián», confesó Marcos, bajando la vista hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Miedo de que al llegar allí te dieras cuenta de que yo no soy suficiente para ti. Soy un hombre de otra época, un trozo de monte que apenas sabe hablar de sentimientos». Adrián puso su mano sobre la de Marcos. Su piel suave frente a la piel áspera y marcada del capataz. «Marcos, he pasado 10 años en la ciudad rodeado de gente que habla mucho pero no dice nada. Gente que brilla por fuera pero está vacía por dentro. Tú eres lo más real que he tenido nunca. No quiero una vida fácil, quiero una vida con sentido. Y mi sentido está aquí, en este páramo, contigo». Marcos levantó la mirada. Sus ojos grises estaban húmedos. Lentamente, con una torpeza que a Adrián le pareció lo más hermoso del mundo, el capataz llevó la mano de Adrián a su boca y besó sus nudillos con una ternura infinita. «Entonces, bienvenido a casa», susurró Marcos. La cena transcurrió entre risas y planes. Adrián hablaba de cómo podrían modernizar un poco la casa, de poner internet para poder trabajar a distancia algunos días, de arreglar el jardín delantero para plantar flores que aguantaran el frío del norte. Marcos se escuchaba fascinado, asintiendo a todo. Por primera vez en su vida, el futuro no era una repetición del pasado, sino una hoja en blanco. Al terminar, Marcos se levantó para recoger los platos, pero Adrián lo detuvo.
Se levantó también y se colocó detrás del gigante, rodeando su cintura con los brazos, apoyando la mejilla contra su espalda ancha. Deja los platos, Marcos. La tormenta ha pasado, pero el frío sigue ahí fuera. Y yo necesito que me calientes. Subieron las escaleras de madera. Esta vez, el crujido de los peldaños ya no sonaba a protesta, sino a bienvenida. Entraron en la habitación matrimonial. Marcos encendió una vela y se sentó en el borde de la cama, quitándose las botas de montaña. Adrián se acercó y se arrodilló frente a él, ayudándole con los cordones. Yo puedo solo, muchacho, dijo Marcos, con un toque de su vieja tosudez. Lo sé, respondió Adrián, sin dejar de desatar el nudo. Pero ahora no tienes por qué hacerlo todo solo. Nunca más. Cuando terminaron de desvestirse, se metieron bajo el edredón de plumas. El contacto de sus cuerpos desnudos fue como el encuentro de dos ríos que llevan toda la vida buscándose. Marcos atrajo a Adrián contra su pecho, envolviéndolo con sus brazos poderosos, protegiéndolo con su calor inmenso. En la oscuridad de la noche, mientras el viento soplaba suavemente contra los muros de los cuervos, Marcos se dio cuenta de algo fundamental. La casona no era una tumba, y el páramo no era un castigo. Eran el escenario donde su verdadera vida acababa de comenzar. Te quiero, Adrián, susurró Marcos, y las palabras, pronunciadas por primera vez en 55 años, no pesaron. Fueron ligeras, como el vuelo de un pájaro. Y yo a ti, mi señor del páramo, respondió Adrián, hundiendo el rostro en el pecho de Marcos, quedándose dormido al instante bajo la protección de aquel hombre de piedra que, por fin, se había permitido ser de carne y hueso. A la mañana siguiente, el sol iluminó las cumbres nevadas. Marcos se levantó primero, como siempre, pero esta vez no bajó al establo de inmediato. Se quedó un rato observando a Adrián dormir, con una sonrisa de paz absoluta en el rostro. Salió al porche y respiró el aire puro de la montaña. El valle estaba allí abajo, lejano y ruidoso, pero arriba, en los cuervos, el silencio ya no era soledad. El silencio era, por fin, plenitud. Marcos bajó a la cocina, puso el café al fuego y empezó a tararear una vieja canción que su madre le cantaba de niño. El invierno de los sentidos había terminado. La primavera, en las cumbres del silencio, acababa de florecer para quedarse.